Si quieres dormir esta noche, no te suscribas a este canal. En la década de los 90 había un famoso programa de radio muy conocido por los conductores de camiones en los Estados Unidos. Era un programa que se transmitía de madrugada. En aquella época no había teléfonos celulares. Los familiares de los conductores llamaban a la estación y enviaban saludos para que los conductores recibieran el mensaje a través de la radio. También los compañeros se comunicaban con el programa para avisar de algún cierre vial o sobre algún accidente. Aquella noche me tocaba viajar solo y encendí la radio para escuchar historias. La gente solía ponerse muy sentimental y eso se me hacía bastante entretenido. En esos años no había nadie en casa esperándome. Jamás pensé o esperé recibir un mensaje desde aquella emisión. Venía escuchando los mensajes y de pronto, luego de una breve introducción que hizo el conductor del programa, se escuchó una voz extraña y muy lejana. Al principio no estaba prestando demasiada atención, pero algo súbitamente me sorprendió. La voz que se oía era la de mi hermano. Nunca has venido a visitarme. El locutor hizo varias intervenciones para preguntar a quién iba dirigido el mensaje. Sin embargo, aquella voz no respondía a las preguntas y seguía hablando al vacío. Nunca has venido a visitarme. Me empezaron a sudar las manos. No tenía la certeza de que el mensaje estuviera dirigido a mí, pero de alguna manera tampoco podía pensar en otra cosa. Si aquella voz era realmente la de mi hermano, tenía razón. Nunca había ido a visitarlo. Intenté subir el volumen, pero la señal de radio se iba debilitando de a poco y las voces se perdieron entre la estática. Me quedé pensando en aquellas palabras, les di vuelta hasta que les encontré sentido y lógica. Mi hermano había perdido la vida sobre esta misma carretera. Solo que un par de kilómetros adelante, conduciendo este mismo camión, y yo, es verdad, nunca fui a visitarlo a su tumba. Él murió durante un asalto. Habían vaciado la caja del camión y abandonaron el vehículo y su cuerpo bajo un pequeño puente en una desviación. Miré a mi alrededor y vi que unos señalamientos indicaban que aquella desviación aparecería en esta misma ruta en unos minutos. Imaginé a mi hermano diciendo esas palabras, pidiendo que pasara unos momentos con él, y se me hizo un hueco en el estómago. Lo imaginé sintiendo el miedo más grande que puede sentir una persona. El miedo que yo mismo a veces siento. El miedo a ser olvidado. Recordé que en alguna parte de la cabina tenía una botella de aguardiente y pensé en bajar hasta su cruz en aquel puente a compartirla con él. El reloj me indicó que pasaban las 3 de la mañana cuando tomé la desviación. Di la vuelta cerrada y me estacioné bajo el puente. Las luces iluminaron las paredes del pequeño túnel y ahí, sola, estaba la cruz negra que llevaba el nombre de mi hermano, Luis Acosta. Bajé del camión con la botella y los ojos llenos de lágrimas. Estuve un rato ahí, llorando frente a su cruz, recordándolo en la niñez, en las vivencias que compartimos en la adolescencia y también recordando aquel momento en que nos avisaron lo que le había sucedido. Habíamos venido con su esposa y nos llevamos su cuerpo, pero yo nunca había vuelto hasta aquí. Le di 1 o 2 tragos a la botella y el resto lo derramé en la tierra frente a la cruz de metal. Cuando iba a subir al camión luego de despedirme y aún con un pie en el estribo, vi que la cruz se encendió. Una delgada pero altísima línea de fuego se formó alrededor de la cruz, demasiado alta para ser solo la combustión del aguardiente. Vi claramente la figura de un hombre
como una sombra oscura dibujándose entre las llamas. La sorpresa de ese evento, que no era para nada normal, congeló mi cuerpo, pero no puedo decir que estaba asustado, porque esa figura era claramente la silueta de mi hermano Luis. Aquella sombra alcanzó a levantar la mano como queriendo decirme algo con un gesto, pero justo en ese momento, el fuego se extinguió y por ende la sombra también. Minutos después ya estaba en la ruta otra vez, camino a casa. Apareció la estática en la radio y poco a poco se volvió a sintonizar la misma radio. Mis ojos volvieron a llenarse de lágrimas cuando en los últimos minutos del programa pude escuchar al locutor agradeciendo a la última persona que se había comunicado. Muchas gracias a Luis Acosta por comunicarse con nosotros. Mi hermana cumplió 20 años y sus amigas alquilaron una casa con piscina en las afueras para festejarlo. Sinceramente, yo no hubiera ido a la fiesta, de no haber sido porque Diego, mi mejor amigo, estaba saliendo con una de las chicas que organizó. En algún momento entre las 11 y las 12 de la noche, mi amigo se peleó con su novia y salió de la fiesta enojado, y sin avisar regresó a la ciudad, olvidando que yo venía con él en su auto. En el momento en que Diego se fue, yo estaba distraído hablando con otras personas. No tenía sentido que me quedara más tiempo ahí. Mi hermana estaba con sus amigas y de mis conocidos ya no quedaba nadie. Al principio pensé que había tenido suerte por lograr conseguir un lugar para regresar a la ciudad. Me subí a una camioneta que justo estaba por abandonar la fiesta. Yo no los conocía más que de vista, pero como vi que sobraba un asiento, les ofrecí dinero para el combustible y los peajes. Pero fue muy mala idea abordar ese vehículo. No me había dado cuenta de que la pareja que traía la camioneta había estado discutiendo desde la fiesta y de hecho por eso decidieron regresarse, porque estaban bastante disgustados. Al abandonar la fiesta transcurrieron varios minutos de incómodo silencio hasta que se desató nuevamente la discusión. No viene al caso mencionar el motivo de la pelea, pero tengo que decir que las cosas se pusieron tan feas que ella hasta tiró de la palanca del freno de mano para obligar a su novio a detener la camioneta. La chica se bajó y empezó a caminar en sentido contrario justo cuando estábamos por tomar la carretera. De hecho, la pequeña urbe se terminaba en ese preciso kilómetro. El conductor se quedó un rato esperando para que ella volviera, pero ella no regresaba. Él se asomó por la ventana para gritarle que le quedaba 1 minuto para que volviera a subir a la camioneta. Ella lo ignoró y él se dispuso a partir y dejarla a su suerte. En un instante me decidí y le pedí que me permitiera bajar porque pasaba la medianoche y aunque yo no la conocía, no me iba a quedar tranquilo dejándola sola en ese lugar tan desolado. La camioneta arrancó, dejando en penumbras el sitio donde quedé parado. A lo lejos había unas farolas, precisamente por donde la chica iba caminando. Fui en su dirección, a pesar de que ella ni siquiera se había dado cuenta de que yo también me había bajado de la camioneta. No avancé ni 20 metros cuando un coche apareció dando la vuelta en una curva. La muchacha lo vio, levantó el brazo haciendo señas, entonces el vehículo se detuvo y ella subió rápidamente. El auto pasó a mi lado a toda velocidad y desapareció en la recta. No tenía idea de cómo regresar a la fiesta. Lo primero que se me ocurrió fue que, al igual que ella, me tendría que ir a casa pidiendo aventón. Pasaron varios autos, pero nadie se detuvo, hasta que de pronto se dibujaron los faros de un coche maltratado y viejo que se orilló para que subiera. A bordo iba un hombre de unos 50 y tantos años. Seguramente era mecánico. Tenía los pantalones y la playera manchados de grasa negra. Por adentro, el coche estaba muy descuidado. El cinturón de seguridad estaba suelto y los resortes del asiento eran muy incómodos.
Aún así yo estaba más que agradecido, porque además de que me salvó de que la madrugada me tomara por sorpresa en esa recta oscura, era mi primera vez pidiendo aventón en la carretera. Aquel hombre no transmitía nada negativo. Parecía una buena persona, un hombre común. Al principio intercambiamos un par de palabras, pero pareció mejor idea viajar callados. Así lo hicimos hasta que vimos a lo lejos un coche detenido. Como yo no manejo, nunca pongo atención en la ruta. De cualquier manera estaba seguro de que jamás había pasado por ahí. El coche apareció súbitamente, ya que se encontraba escondido en la oscuridad. Ni siquiera tenían las intermitentes encendidas. Nos acercamos lo suficiente hasta que nuestros faros iluminaron lo que había sobre el asfalto a un costado del coche. Un par de cuerpos yacían sobre el pavimento. La imagen era grotesca. 2 hombres sobre oscuros charcos de sangre que se estremecían con el viento de la recta. Lo que sea que hubiera pasado allí había sido minutos atrás. Era evidente por el vapor que aún despedían los cuerpos. El conductor que tenía a un lado hizo lo inimaginable. Detuvo el auto a unos metros de ellos, se bajó y revisó en sus bolsillos. Sacó monedas, billetes y una cartera. Yo estaba horrorizado por lo que estaba viendo, pensando en 1000 cosas, como en la súbita aparición de un coche de policía, o por qué no, el regreso del responsable o responsables de ese crimen. El sonido de las intermitentes del coche en el que iba a bordo era lo único que se escuchaba. Aún así guardé silencio para estar pendiente de cualquier cosa. Después de vaciar los bolsillos de los pantalones de los cadáveres, el mecánico caminó hacia el carro y echó un vistazo hacia el interior. Mientras lo hacía, a mí me pareció ver que uno de los 2 hombres tirados en el asfalto movió la cabeza. En ese momento sentí las manos empapadas de sudor y la garganta seca. Se me vino a la mente que todo esto había sido un montaje y que en cualquier momento nosotros seríamos las víctimas. Pero eso no pasó. No tenía sentido. Las heridas se veían horribles y muy reales. Transcurrieron no más de 5 minutos, pero a mí me parecieron horas cuando el chofer regresó al auto. Se venía llenando los pantalones de cosas que había robado del otro vehículo. Eso, por supuesto, me pareció ruin e indigno, pero decidí guardarme mi opinión, porque no tenía la más mínima intención de renunciar nuevamente al aventón, y mucho menos en ese lugar. Imagínate quedar en plena oscuridad a unos pasos de aquella turbia situación. El hombre aceleró cuando vio a lo lejos un par de luces. Fue entonces que por fin abandonamos la escena. No pude evitar mirar a los cuerpos, pero no debía hacerlo, porque me dio la impresión de que uno de ellos, con sus ojos muertos, también me miraba a mí. Avanzamos unos cuantos kilómetros, pero yo tenía la sensación de que no nos alejábamos nunca de ese sitio. De alguna manera me quedó la preocupación de que alguien viera lo que el hombre a mi lado había hecho. Después de eso, todo me sobresaltaba. Una luz en el camino, un ruido repentino, un bache. Tenía muy bien grabado en mi mente lo que vieron mis ojos. El chofer se veía muy tranquilo, pero yo no. Y mientras pensaba que esa noche no podía ser peor, la pesadilla se hizo realidad. El vehículo hizo un ruido extraño, como si viniera arrastrando algo. El conductor del coche lo ignoró por varios metros, tal vez pensando que se terminaría en cualquier momento, pero no fue así. Bajó la velocidad poco a poco hasta que se detuvo. De lo que pasó a continuación, recuerdo el momento exacto con preciso detalle. El hombre inhaló una bocanada de aire y luego exhaló un fuerte suspiro. Ni siquiera me miró, pero me pidió que bajara a revisar. En realidad no me lo pidió, me lo ordenó. Extendió la mano por encima de mis piernas y abrió la guantera, de donde sacó una lámpara. Luego se acercó aún más para abrir la puerta. Me dio la linterna y esperó a que yo bajara. Tenía mucho miedo de bajar.
Traté de tranquilizarme, traté de no pensar en la posibilidad de que aquel tipo me abandonara en la carretera, aunque creo que ese no era mi mayor temor. En ese instante mi gran miedo era que algo o alguien nos atrapara, que nos estuviera siguiendo. Todo me hacía creer que ese alguien venía pisándonos los talones, aunque no hubiera nada ni nadie a la vista. Encendí la linterna y me agaché para mirar por debajo del vehículo. Vi un bulto pero no identifiqué inmediatamente lo que era. Caminé hacia la parte trasera mientras apuntaba temerosamente el asfalto con la luz. Tan pronto como vi lo que había abajo de la carrocería, a un lado del escape, dejé caer la linterna por el sobresalto, por el susto de muerte. Alcancé a ver un par de piernas atoradas de alguna manera entre el chasis y la rueda. Fueron varios segundos de confusión en los que no pude distinguir nada, ni siquiera encontrar la lámpara, que se había apagado al estrellarse contra el suelo. El hombre al volante bajó, tomó la linterna que había rodado hasta el otro lado cerca de una de las llantas traseras, iluminó hacia donde yo apuntaba horrorizado, pero la luz mostró que no había nada. Aquel sujeto se agachó, miró abajo de la carrocería y efectivamente no encontró nada. Cuando volvimos al coche, ni siquiera me preguntó qué había pasado. Fue callado el resto del camino. Francamente se veía muy molesto. Al llegar a la ciudad me bajé del vehículo tan pronto nos cruzamos con alguna estación del metro. A esas horas de la madrugada no podía tomar el tren, pero bajo las luces de la entrada de la estación me pedí un taxi. Al momento de bajar del coche, me despedí de aquel hombre, le di las gracias y le ofrecí un par de billetes que por supuesto aceptó. Cuando lo vi alejarse, aunque no estoy del todo seguro, me pareció notar que en los asientos traseros alguien más viajaba sentado. Dejé la ciudad hace años. Me lancé a las carreteras quizás por esa sensación que viene de repente, de querer irse todo el tiempo y no saber a dónde, que dicen que es común en los solitarios que pasan los 40 años. Casi sin pensarlo, me las arreglé para conseguir un trabajo que me obligara a viajar siempre. Y aunque es un trabajo por momentos cansador, creo que me siento mejor así. Soy vendedor de una empresa que distribuye pintura. Mi trabajo es simple, visitar a cada cliente de mi cartera, tomar el pedido, enviarlo a la empresa y ellos se encargan de la logística de entrega y también de la cobranza. Me tocaba un viaje bastante largo por la noche. Debía llegar a la próxima ciudad para visitar en la mañana siguiente a un cliente que era nuevo, pero que en poco tiempo se había convertido en uno de los mejores de mi cartera. Era una carretera de 2 manos muy bien cuidada, pero tenía la particularidad de ser recta de punta a punta. No tenía ni una sola curva en todo el trayecto que duraba aproximadamente 5 horas, y eso la convertía en peligrosa. La monotonía del camino hacía que los conductores poco experimentados se distrajeran o se durmieran y provocaran accidentes que muchas veces resultaban fatales. Ya había transitado poco menos de la mitad del camino y me detuve por prudencia en una vieja gasolinera que ya conocía, a estirar un poco las piernas y a cargar el termo con café para mantenerme el resto del viaje bien despierto. El bar de la estación de servicio era anticuado, pero los revestimientos en madera, el aroma del café y la música que el barman elegía con tan buen gusto lo hacían un ambiente muy agradable. Me senté en uno de los taburetes y me apoyé en el mostrador, mientras el barman preparaba el café para el termo que le había entregado. De pronto, por el espejo del fondo de los estantes de las bebidas alcohólicas, noté que detrás de mí, cerca de la puerta de salida, había una mujer sentada sola en una mesa y me miraba fijamente. Me di vuelta y la saludé.
Ella respondió tímida y amablemente. Era bellísima. Calculo que tendría unos 30 años, cabello negro y lacio, muy brillante. Llevaba un vestido negro ajustado al cuerpo, que no era lo que uno esperaría ver en un bar de una solitaria gasolinera en medio de la nada. Volví la mirada hacia el espejo de detrás del mostrador y noté que volvía a mirarme fijamente. En eso volvió el barman y en voz baja le pregunté si conocía a la chica. El barman me miró extrañado. ¿Cuál chica? Al darme vuelta vi que ya no estaba. Entonces le pagué el café y salí del bar. La noche era fría, así que me apuré a llegar hasta mi auto. Antes de subir, la chica salió de atrás de la caja de un tráiler que estaba estacionado. Se había puesto sobre el vestido una chaqueta larga y negra que la hacía mucho más interesante. Estaba fumando un cigarrillo y extendiendo la mano me ofreció uno. Dudé un poco, pero se lo acepté. «¿Sabes?», me dijo, «te estuve observando mientras estabas en el bar y me parece que eres una buena persona. Ya que te queda de paso, me pregunto si podrías acercarme hacia donde voy». «¿Y tú cómo sabes a dónde voy yo?», le pregunté. «Te vi llegar y el camino es recto. Todos los que toman esta carretera van hacia el mismo lugar». Me sacó una sonrisa y pensé que no estaría mal un poco de compañía, sobre todo para no dormirme en el camino, así que la invité a subir al auto. Durante el tiempo que me acompañó, la charla se hizo entretenida. Ella parecía interesada en todo lo que yo le contaba y me animaba a que le contara anécdotas, a que le hablara de mí, y me lo transmitía de una manera que me daba absoluta confianza. Algo en su mirada me tranquilizaba. Y llegó el momento en que me relajé tanto que empecé a contarle cosas que yo no hablaba nunca con nadie. Recordé también en mi relato algunos eventos de mi niñez que se me habían borrado de la memoria. Cada tanto la miraba y ella sonreía y me miraba fijamente de una manera extrañamente encantadora que no sé cómo describir. Además, sentí que cada anécdota que le contaba era como que se soltaba desde lo más profundo de mí y me aliviaba. Era como un monólogo que me hacía sentir muy bien. En un momento noté que ya le había contado casi todo mi pasado a esa desconocida. Cuando estaba a punto de contarle mi próximo proyecto, ella me interrumpió. «Detente», me dijo, «hasta aquí está bien». Comencé a disminuir la velocidad un poco extrañado. Estábamos en un lugar desierto, solo campo alrededor, ninguna construcción, ningún camino, solo un árbol añoso a un costado de la carretera. «¿Te bajas aquí en medio de la nada?», pregunté mientras orillaba para detenerme. «Hasta aquí llegamos», dijo. Todavía sin entender, miré por mi ventanilla otra vez y solo veía campo y cielo. «Este es el final del camino», dijo suavemente, y cuando volteé, el asiento del acompañante estaba vacío. Lo último que recuerdo es que por instinto giré la cabeza para ver si estaba en el asiento trasero, pero no logro recordar más que eso. De pronto, no sé cómo, me encontré parado en el medio del campo. La hierba que me llegaba a la altura de la cintura serpenteaba con el viento de una noche que parecía helada. Pero extrañamente yo no sentía en mi piel ni el viento ni el frío. Me sentía muy bien, como hacía años no me sentía. Incluso noté que el dolor crónico de mi pierna derecha ya no estaba ahí. Por un momento se me cruzó en la cabeza pensar que quizás el café que prepararon en la gasolinera estaba adulterado y me había intoxicado de alguna manera. Pero enseguida recordé que con la charla tan amena del viaje ni siquiera lo había probado. A unos 100 metros me llamó la atención el parpadeo de luces y lo que parecía ser un foco de incendio. Entonces me fui acercando. Ya más cerca vi que era un carro de bomberos y a su lado el amasijo de hierros que parecía ser un auto estrellado contra un árbol. Vi a los bomberos batallando contra el fuego que lo abrasaba.
Cuando estaba muy cerca del accidente, uno de los bomberos se dirigió hacia mí. Entonces le pregunté qué había pasado, pero él pasó a mi lado sin contestar, sin ni siquiera mirarme. Me extrañó no sentir el calor de las llamas cuando ya estaba a muy pocos metros de aquel auto que no paraba de arder. Entonces un reflejo me llamó la atención desde el suelo. Era un teléfono celular con la pantalla hecha añicos. Intenté levantarlo, pero era como si mis dedos no tuvieran fuerza. Se me escurría de las manos una y otra vez. Aunque estuviera roto, reconocí con claridad que ese móvil era el mío. Entonces levanté un poco la vista. Más allá, vi tirado un termo de café y supe inconfundiblemente que era el mío. Entonces lo entendí todo cuando los bomberos lograron sacar de aquel coche un cuerpo ya sin vida, que también era el mío. Lo único que me gusta de viajar en la noche por la ruta es que el tránsito es mucho menos poblado a estas horas. Por lo demás, prefiero siempre tomar la carretera de día. Venía a buena velocidad escuchando la radio cuando un sonido repetitivo que venía desde la llanta trasera llamó mi atención. Me vi obligado a detenerme para ver de qué se trataba. Me detuve entonces en la banquina y con la luz de mi celular intenté revisar el neumático, pero la noche era tan cerrada que tuve que buscar en la guantera una linterna más potente. Apenas comencé a revisar, encontré una pequeña tabla con un clavo que se había incrustado en la cubierta. Sin mucho esfuerzo pude sacarla, y por suerte el clavo era corto y no llegó a perforar la cámara. Cuando estaba por subir a la camioneta para continuar con mi camino, escuché ruidos que venían desde los arbustos. Me asusté un poco pensando que podría ser un coyote o un perro salvaje, pero enseguida identifiqué que era el sonido de pasos de una persona que salía de la oscuridad. Le apunté con la linterna y vi que era un hombre mayor que extrañamente estaba descalzo. Automáticamente sentí desconfianza, pero mirándolo bien, el sujeto se veía inofensivo. Se acercó a mí y humildemente me pidió ayuda. Me dijo que a su hijo lo había mordido una serpiente y si por favor podía llevarlo a algún centro de salud. Sé que en estos casos el tiempo se vuelve crucial para salvarlo en caso de que la víbora fuera venenosa, así que no lo dudé y lo seguí hasta donde estaba el muchacho. Al llegar lo vi tirado en la tierra, retorciéndose de dolor. Rápidamente apagué la linterna y lo tomé en brazos. Apuré mis pasos hacia la camioneta, y aunque esperaba que aquel hombre me siguiera, me extrañó ver que se quedaba en el lugar en que había encontrado al chico. Miraba al suelo como queriendo encontrar a la serpiente. Antes de salir de entre los arbustos, pensé en lo extraño de la situación, en la poca probabilidad que había de que justo yo me detuviera allí por culpa de aquel clavo en medio de la nada, y que el anciano encontrara mi ayuda a tiempo. Tuve la sensación pasajera de que el clavo y la tabla no habían sido casualidad, y desconfié de toda la situación. Los pocos metros que trasladé al muchacho lo escuché quejarse y contraerse por el dolor, pero ya cerca de la carretera se quedó callado y quieto de repente. Al querer subirlo a la camioneta me corrió un escalofrío por todo el cuerpo. Me di cuenta de que lo que traía en brazos no era una persona, era un fardo pesado de paja. Aunque mi cuerpo quedó inmóvil, se me aflojaron los brazos por el miedo y lo dejé caer al suelo. Estaba totalmente confundido. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de mi comprensión. Por acto reflejo, saqué la linterna y al iluminar el fardo, vi que una serpiente enorme salió de allí
y se metió rápidamente entre los pastizales. El terror que sentí hizo que subiera a la camioneta en un segundo. La puse en marcha temblando y apenas se encendieron los faros, iluminaron a una persona parada a la orilla del camino. Era el anciano descalzo, solo que ahora tenía los ojos en blanco y giraba lentamente la cabeza hacia mí. Acto seguido vi que la serpiente trepaba por su cuerpo, mientras él seguía mirándome inmóvil. Arranqué lo más rápido que pude y al pasar a su lado lo vi abrir la boca de manera ilógica, inmensa, como si su mandíbula se dislocara. Entonces la serpiente entró en su boca hasta desaparecer por entero. Al alejarme temblando, vi por el retrovisor que aquel anciano me seguía con la mirada blanca y vacía. Tardé varios minutos en recuperar el aliento y en que bajara la velocidad de los latidos de mi corazón. A los 10 minutos de haberme alejado, todavía tenía las manos sudadas y me corría un escalofrío por la nuca. Más adelante, cuando empezaba mi cuerpo a tranquilizarse, escuché un ruido a madera repetitivo que venía desde el otro neumático trasero. Pero esta vez no me detuve. Odio conducir. De verdad no me gusta. La única razón por la que compré un auto es por no depender de alguien más para ir de un lado a otro, para no depender tampoco de los horarios del transporte público. No me imagino a esta altura de mi vida esperando un bus a las 2 de la mañana, por ejemplo, en alguna esquina solitaria, sin saber si todavía hay o no servicio, y mucho menos bajo la lluvia. Mi amigo Luis, que entiende de estas cosas, me convenció de que comprara este Volkswagen Golf blanco. Para mí era un auto más entre tantos Golf blancos que andan por las carreteras de México. Pero a las pocas semanas ya me acostumbré a él y siento que es como una parte de mí, como una extensión. Me da la libertad de moverme hacia donde quiera y no me trae problemas. Me tomé un tiempo entonces para ir a ver a mi amigo y agradecerle por el consejo. Tomamos unas cervezas en su casa y él, que entiende de motores, hasta se tomó el trabajo de hacerle un par de ajustes para que regulara mejor. Cuando empezaba a caer el sol nos despedimos y emprendí mi viaje de vuelta. Tenía por delante un viaje de aproximadamente 2 horas. Ya había oscurecido y para colmo la carretera estaba totalmente atestada en el peaje. Así que busqué en mi GPS una ruta alternativa y el aparato me indicó un viejo camino que nunca había tomado antes, pero al parecer me podía hacer llegar 20 minutos antes a mi casa, así que no tuve mucho que pensar y lo tomé. El camino parecía estar bien mantenido, pero sin luminarias. Así que aunque puse mis luces altas, apenas podía ver unos metros delante de mí. Entonces por precaución disminuí la velocidad. No quería encontrarme con una curva cuando fuera demasiado tarde para frenar, o toparme con algún animal salvaje que se cruzara en la ruta. 10 minutos después de haber tomado esa carretera, vi al costado del camino a una persona haciendo autostop. El lugar era desolado y me pregunté por un momento qué haría ese hombre en medio de la nada, pidiendo que lo llevaran. Pero yo no quería dejar que extraños subieran a mi auto, especialmente en lugares aislados como este, así que lo ignoré y seguí adelante. 10 minutos después, en el mismo costado de la carretera, vi a otro autoestopista, levantando las manos y haciéndome seña para que me detuviera. Al pasar a su lado me di cuenta de que era la misma persona. Su cara y su ropa estaban sucias, vestía una chaqueta como la mía y parecía tener más o menos mi misma edad. Sin duda era el mismo hombre que había visto antes. Pensé que quizás alguien lo había aventado hasta allí, pero no recordaba que ningún otro auto me hubiera sobrepasado en ese trayecto.
Me sentí un poco incómodo de no poder encontrar explicación a eso. Entonces revisé mi GPS para estar seguro de que no estaba conduciendo en círculos o de que no había tomado una curva equivocada. Pero el GPS me indicó que estaba en buen camino. Faltaban unos 60 kilómetros para llegar a mi destino, así que traté de olvidar lo que vi y me concentré en seguir manejando. 10 minutos después, ahí estaba de nuevo. La misma persona, del mismo lado de la carretera, salvo que esta vez noté su rostro ensangrentado. Estaba arrodillado sobre el suelo y agitaba un pañuelo amarillo, haciéndome señas. Se me erizó la piel de todo el cuerpo, y mucho más cuando vi que mi GPS marcaba que faltaban otra vez 60 kilómetros para llegar. El miedo me obligó a acelerar el auto y a seguir adelante. Respiré profundo para tranquilizarme y pensé que debía buscar una estación de servicio donde detenerme, pero el camino seguía recto y sin ningún edificio a la vista. Habían pasado 10 minutos más y ahí estaba otra vez. Esta vez pude verlo con mayor detalle. Seguía arrodillado y vi que su pantalón era del mismo color que el mío, pero estaba empapado de sangre que le caía de la cabeza. Aparté la mirada como queriendo negar lo que estaba pasando y seguí adelante. Detenerme no era una opción. Al pasar sentí su mirada siguiéndome, como clavada en la parte posterior de mi cabeza. Miré el GPS y una vez más, faltaban 60 kilómetros para llegar a mi destino. Atiné a encender la radio para ver si podía distraerme y para sentirme más acompañado en medio de este silencio. Encontré un programa de entrevistas que logró tranquilizarme un poco. Traté de concentrarme en las noticias y en el camino, con la esperanza de no volver a encontrarme con ese tipo y de llegar pronto a mi casa. Nos acompaña Copán Álvarez con lo más relevante de la información. Copán, bienvenido, platícanos. ¿Qué tal, Edgardo? Así es, no le ha sonreído la suerte a la selección mexicana y justamente vamos a comenzar con eso porque ayer México y Costa Rica empataron en un partido amistoso disputado en el Citrus Bowl de Orlando. Los ticos sorprendieron al Tri. No mires atrás. Por un momento pensé que había imaginado escuchar esa frase. Hagas lo que hagas, no mires atrás. Se me heló la sangre, y aunque resistí por unos segundos, de pronto no pude soportar más y miré por el retrovisor. El autoestopista estaba en mi asiento trasero y me miraba fijamente. No había una parte de su rostro que no estuviese cubierta por sangre. Solté un grito que vino desde lo más profundo de mí, y durante esa fracción de segundo olvidé que estaba conduciendo. Apenas mis neumáticos mordieron el borde de la carretera, la adrenalina hizo que viera toda la escena en cámara lenta. Sin control el auto se metió en una zanja para luego trepar un montículo de tierra a toda velocidad. Vi como mi cinturón de seguridad se rasgaba mientras el auto giraba en el aire. Entonces salí despedido del coche rompiendo con mi cabeza el parabrisas. Pude ver astillas de vidrio volando por todas partes, pedazos de cielo estrellado, el suelo y los pastizales mientras mi cuerpo daba vueltas. De fondo escuché el estruendo de mi auto estrellándose contra alguna cosa y en eso golpeé contra el suelo pesadamente. Mi vista se oscureció y todo se volvió silencio. Abro los ojos lentamente. Me cuesta enfocar un poco, pero veo un cielo oscuro y estrellado. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No logro recordar nada, pero sé que estoy tendido boca arriba, con un terrible dolor en la cabeza y en la espalda sobre todo, como no recuerdo haber sentido antes. Mi mano se mueve lentamente y logra palpar la tierra húmeda y la hierba que me rodea. ¿Qué pasó? Tuve un accidente, eso es seguro, pero no recuerdo nada. Me incorporo de a poco y descubro que tengo más dolores que no había notado, en las piernas, la cintura. Ya mis ojos se van acostumbrando a la oscuridad y veo que estoy en un descampado.
Veo apenas el horizonte que se corta contra el cielo estrellado. Y a mi alrededor suena el suave silbido de los pastizales cuando los sopla el viento. ¿Cuánto hace que estoy aquí? Sigo sin recordar absolutamente nada y eso me asusta. Entonces me digo mentalmente, soy Fernando, sí, recuerdo mi nombre al menos. Soy argentino pero vivo en México. Eso me tranquiliza. Al menos sé quién soy. Miro mis manos como por acto reflejo, como para cerciorarme de que yo soy realmente yo. Y la tenue luz de la luna refleja que la humedad de mis manos no es por el rocío de la noche ni por el sudor, sino que están manchadas de sangre. Ahora toco lentamente mi cabeza y encuentro astillas de vidrio clavadas en la frente y entre el cabello. Me quito algunas, pero son demasiadas. Sangra mucho. Entonces desespero y busco a mi alrededor. Veo a pocos metros la carretera en silencio y desierta. Es mi salvación, mi única opción. Me acerco lentamente luchando contra el dolor. Ya estoy en la banquina y hago señas de autostop a un auto que pasa, pero sigue su camino. Ahora se acercan otros 2 faros, pero nada, sigue de largo. Me llamo Fernando y vivo en Toluca. Me digo, para mantenerme consciente, es que sangro cada vez más y ahora siento que me mareo. Entonces me arrodillo y saco de mi bolsillo un pañuelo amarillo y lo agito con lo que me queda de fuerza para intentar que se detenga ese otro auto que pasa, pero nada. Todo se oscurece ahora. Apoyo mi cabeza sobre mis manos y mis manos sienten la sangre que resbala por mi rostro. La única esperanza que me queda es subir sí o sí a como dé lugar en el próximo auto que pase. Seguramente por la sangre derramada estoy por desmayarme otra vez. Está claro que ya estoy alucinando, porque esta es la 3ª vez que veo pasar de largo a ese mismo Volkswagen Golf de color blanco.